Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Ok, estamos en vivo. Bendito sea tu nombre, aleluya. Poderoso es tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Okay. Bueno, mis queridos hermanos, gloria al Señor, aleluya, oyentes, alabanza al Cordero, alabado sea Dios, familia de Efesios 5:16 TV. Aleluya, Dios me lo bendiga, gloria al Señor en esta maravillosa mañana del Señor, gloria al que vive para siempre, cual Dios, aleluya, por su misericordia, su privilegio, gloria al Señor nos permite en este día, gloria al Señor, encontrarnos en medio de cada uno de vosotros para alabar y glorificar su santo y bendito nombre, gloria al que vive para siempre, en cual le damos gracias al Señor, aleluya, por su eterna misericordia, alabado sea Dios que nos presta este sábado, gloria al Señor, para, aleluya, estar en medio de cada uno de vosotros y traerle la bendita y poderosa palabra del Señor, aleluya. Bendita sea la misericordia del Señor, como siempre decimos. Aleluya, reciban su saludo de parte de nuestro amado Señor Jesucristo. Gloria al Señor. También reciba saludo de este servidor. Aleluya, evangelista Xiomel Pérez, por la gracia y la misericordia del Señor, con su programación Antorchas que alumbran con la verdad. Gloria al que vive para siempre. Todos los sábados por la mañana a las 9 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Gloria al que vive para siempre. Aleluya, reciban cordial saludo también de parte de cada uno de los líderes y programadores de Efesios 5:16 TV. Gloria al Señor, que semana tras semana, gloria al Señor, trae palabra divina del Señor para vuestra edificación. Gloria al que vive para siempre y su crecimiento espiritual. Reciban también, gloria al que vive para siempre, saludo de parte de mi amada esposa, gloria que vive para siempre, Yajaira Pérez, gloria que vive para siempre, cual sabe que estamos aquí en esta encomienda, gloria al que vive para siempre. Si le parecen bien, gloria al Señor, compartir esta bendición, por favor, compártenla, para que así otras más vidas pueden ser altamente edificados por la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Queremos, aleluya, saludar también a nuestro hermano Noel Báez, que está por ahí conectado. Noel Báez, Dios te bendiga mucho, guerrero. Aleluya. Le damos gracias al Señor que está ahí en medio de nosotros. Gloria al Señor. Y uno más, ¿verdad? Que se estarán conectando. Gloria al que vive para siempre durante la programación. Gloria al Señor. Si alguien tiene necesidad de oración, si alguien, gloria al Señor, quiere reconciliarse con Cristo o aceptarlo como su único y exclusivo Salvador, ahí está el número de la bendición, 787-358-8338. Repetimos, 787-358-8338. Gloria al divino Dios. Aleluya, compartan esa bendición, hermano, para que otras más vidas pueden ser altamente edificados. Gloria que vive para siempre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios bendiga también a nuestro hermano Efraín Caraballo Ramos, que está en medio de nosotros. Gloria al Señor, le damos gracias a Dios que ya los hermanos están compartiendo la programación, gloria al Señor, para que así otros más hermanos pueden conectarse y recibir la poderosa palabra del Señor. Empezando el día de hoy, gloria al Señor, así como Dios me ha guiado y también se lo he prometido al pueblo, después de esas series, ¿verdad? Del fariseísmo, ¿verdad? Ese peligro
¿verdad? De ese, ¿verdad? Aunque no entre en profundidad en lo que es el sectarismo, pero más bien en las características, ¿verdad? De lo que es el fariseísmo, lo peligroso que es, lo dañino que es. Alabado sea Dios, y las grandes destrucciones y sobre todo juicios, ¿verdad? Que derramará sobre todo individuo o congregación que participa en esos tipos de frutos. Y lo inefectivo que es a la evangelización. Aleluya, pidas. Aleluya, huyen de estos tipos de caracteres. Aleluya, y por eso a veces el evangelio no crece. Gloria al que vive para siempre en los corazones de los hombres. Bendita sea la misericordia del Señor. Y le prometí al pueblo, gloria a Dios, bajo guianza divina, que iba a traer unos estudios sobre la supergracia, mucho más bien en la perspectiva y en la posición, en cómo Jesús, según las Sagradas Escrituras, hablaba acerca de la ley mosaica y también de su gracia divina. Alabado sea Dios. Y como inicio, gloria al Señor, vamos a abrir nuestras Biblias a Gálatas. A Gálatas en su capítulo número 5. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gálatas capítulo número 5. Gloria al divino Dios. Aleluya. Vamos a estar considerando los primeros 4 versículos. Gloria al que vive para siempre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Una vez más repetimos Gálatas, alabanza al Cordero en su capítulo número 5. Aleluya, vamos a considerar desde los versículos números 1 al 4. Gloria al que vive para siempre. Y así, mientras los hermanos los tengan, me puede contestar con un fuerte gloria a Dios, que se escuche en el cielo y también que se escuche ahí en el chat. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Repetimos una vez más para aquellos que están conectando. Aleluya. Te reciban saludos. Gloria al Señor. Nuestra hermana Elba Pedro. Gloria al Señor. Y unos cuantos más que van ahí conectando. Nuestro hermano Juan Camaño. Gloria al Señor. Aleluya. Para aquellos que han entrado. Aleluya. Repetimos una vez más el texto bíblico, para que así se conecten. Gloria al Señor. En el espíritu con la enseñanza. Gloria al que vive para siempre. Repetimos Gálatas capítulo número 5 del verso 1 al 4. Gloria al divino Dios. Aleluya. Mira cómo dice ahí la poderosa palabra de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los guerreros dicen amén y amén. Estar pues firmes. Mira cómo dice ahí. Estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, un lenguaje de la ley. He aquí que yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Mira cómo dice él. De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Mira esto. Está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios divino, Dios de poder, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Paracleto, nuestra guía. Aleluya, como siempre te pido, Padre mío, tú sabes que soy barro. Y como barro, Jehová, yo dependo 100% de la guianza de tu Espíritu Santo. Tú no permitas, Dios mío, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino las necesarias para la edificación de los oyentes. Mientras tu palabra fluya, convence al pecador de justicia, juicio y pecado. Liberta, rompe cadenas, haga milagros, haga prodigios. Y sobre todo, Padre mío, que tu nombre sea altamente glorificado por tu palabra, la cual es bendita por los siglos de los siglos. Recibe la gloria a través de tu Hijo amado y nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.
Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al Señor ahí en el chat? Qué lindo es el Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Quiero hablar bajo el tema doctrinas peligrosas. Gloria al Señor, doctrinas peligrosas. Alabanza al Cordero. Y hoy quiero hablar acerca de una de esas doctrinas, de esas enseñanzas que provocará un peligro espiritual en todos aquellas que las abrazan y las sigan. Y es acerca de la supergracia. De la supergracia. Gloria al que vive para siempre. Y como introducción, gloria al divino Señor, quiero decir que hay todavía un pueblo en Dios que sigue recibiendo una formación sólida y doctrinal. ¿Verdad? Que el fin, ¿verdad?, los hará a ellos, ¿verdad?, buenos apologéticos, buenos cristianos de las Sagradas Escrituras. Pero no negamos que a veces la sutilidad de las falsas enseñanzas pueden despertar en ellos un sentido de confusión. Dios bendiga a nuestro hermano Rich Núñez. Rich, Dios te bendiga mucho. Comparte esa bendición, hermano. Gloria al que vive para siempre. También tenemos por nuestros medios a María Elena. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hoy el tema de hoy es doctrinas peligrosas y quiero enfocarme más en el sector de la supergracia. Como estaba diciendo, ¿verdad?, en esta introducción, ¿verdad?, no tenemos ninguna equivocación de que todavía hay un pueblo en Dios que está recibiendo una formación sólida y doctrinal, ¿verdad?, que le harán a ellos buenos apologéticos y buenos cristianos de las Sagradas Escrituras. Pero tampoco nos negamos que a veces, ¿verdad?, dado a la sutilidad de las falsas enseñanzas, pueden despertar en algunos un sentido de confusión, ya que la mentira siempre se va a disfrazar como una verdad. Y queremos, ¿verdad?, por varias semanas, ¿verdad?, hablar aquí en Efesios acerca de las falsas enseñanzas de la supergracia, con el fin de conocerla, identificarla y cuidarnos de no caer en las garras sutil de la supergracia, ¿verdad? Y en esencia, ¿verdad?, ya que estamos hablando de la supergracia, ¿cuál es el propósito de las enseñanzas de la supergracia? Bueno, el propósito de las enseñanzas de la supergracia es impregnar a los creyentes con el concepto de que la gracia de Cristo hace nulo el tener que vivir bajo los rudimentos de la ley. Presten atención. O en otras palabras, como la gracia de Cristo, la gracia de Dios, ¿verdad?, quitaba esa necesidad de vivir bajo las reglas de la ley. Y estos predicadores de la supergracia, con mucha sutilidad, buscaban, gloria al Señor, a destruir el concepto de la santificación, ¿verdad? Y como creen, ¿verdad?, nosotros, la iglesia, alabanza al Cordero Pentecostal de sana doctrina, o según como ellos, ¿verdad?, en sus palabras nos identifican a nosotros, ¿verdad?, lo de la supergracia nos identifican a nosotros como los pentecostales del absolutismo y del legalismo. Y la realidad es que tristemente las iglesias de sana doctrina, ¿verdad?, algunas de ellas han estado poco a poco abrazando conceptos de la supergracia y abandonando el concepto de la santificación. Y este mensaje o estudio de la supergracia, ¿verdad?, lamentablemente está muy común entre los pentecostales. Y es tan común este mensaje de la supergracia que aún algunos,
dentro del sector de sana doctrina, sin darse cuenta, han adoptado frases que vienen de las enseñanzas de la supergracia. Como por ejemplo, la frase no se puede juzgar. Esa frase no se puede juzgar vienen de las enseñanzas de la supergracia. Como decimos, hermanos, los que quieren oración, los que quieren aceptar a Cristo, aleluya, ahí está el número de la bendición, 787-358-8338. Llamen, conéctense para que oren por sus vidas. Y más importante, si quieren aceptar a Cristo, pueden, aleluya, salir de esta programación con Cristo en su corazón. Dios bendiga una vez más a nuestro hermano Efraín Olivero, a Lisandra Marrero. Siguen compartiendo estas enseñanzas, hermano. Como estaba diciendo, hermano, lamentablemente estos conceptos de la supergracia, aleluya, algunos que dicen ser pentecostales de la sana doctrina la han adoptado y la han abrazado fuertemente. Y una de ellas es la frase que no se puede juzgar, ¿verdad? Y por tanto, ¿verdad? Años atrás, dado, ¿verdad?, este peligro, gloria al Señor, de estas amenazas de la supergracia, yo he tomado la tarea, ¿verdad?, de traer una enseñanza de este tema, ¿verdad?, a iglesias, ¿verdad?, que yo he visitado, aún en mi iglesia local, y Dios me ha guiado a traerlo aquí en Efesios, ¿verdad?, un tema que será totalmente bíblico, para dejar que sea la Biblia que nos explique bien los alcances, los límites y los parámetros de la gracia de Dios. En este estudio voy a comenzar hoy y la voy a dar con sumo respeto a mi audiencia. Voy a tomar muchas pausas porque estoy buscando a dejar que sea la Biblia que trae la claridad que necesitamos acerca de este tema. Sabiendo, ¿verdad?, que es nuestro deber como creyentes en Cristo a siempre permitir que sea la palabra de Dios. ¿Ves? Que sea la palabra de Dios, que se explique ella sola y no sea nosotros las que expliquemos a la palabra. Ve, a veces nosotros, ¿verdad?, podemos caer en un error a decirle a nuestra audiencia, déjame explicarte lo que dice aquí. Y comenzamos a explicar bajo nuestros propios pensamientos, bajo nuestras propias lógicas, lo que nosotros pensamos, lo que dice la Biblia. Cuando en realidad no es así como se debería explicar la palabra del Señor. La palabra del Señor siempre se le debe explicar utilizando la misma palabra del Señor como su fuente. Entonces, es importante notar que estos predicadores de la supergracia, ¿verdad?, como Wanda Rolón, Rudy Gracia, Yesenia Ten, los Copland y muchos más, y aún gente de la sana doctrina están abrazando estos conceptos. Alabado sea Dios. Alguien puede adorar al Señor. Aleluya. ¿Verdad? Esto, ¿verdad? Predicadores de la supergracia, ¿verdad? Y como nosotros sabemos, ¿verdad?, que ese término, ¿verdad?, en la cual se habla, ¿verdad?, acerca de estos predicadores, el trato de ellos es, hermanos y queridos hermanas, es nulificar o cancelar por completo el Antiguo Testamento. Cancelar por completo el antiguo pacto con el nuevo. O cancelar por completo la ley con la gracia de Dios. No sé si han escuchado también frases, ¿verdad?,
¿verdad? Frases como, no es que ese concepto pertenece al Antiguo Testamento. Pues también ese dicho vienen del movimiento de la supergracia. O otra frase que también utilizan es que eso era para el tiempo de la ley. Esa frase también salen de la doctrina de la supergracia. Y los predicadores de la supergracia siempre se han presentado como aquellos que tienen, ¿verdad?, según ellos, la última edición de la palabra de Dios, y que ellos, ¿verdad?, pueden aclararte a ti, ¿verdad?, cosas que todavía usted no entiende, ¿verdad? Y lamentablemente los predicadores de la supergracia, así ellos se distinguen. Ellos se distinguen por usar unas fraseologías o unas palabras que buscan disminuir la capacidad de aquellos que lo están escuchando. Y ellos, ¿verdad?, te van a hablarte a ti siempre con esa postura, ¿verdad?, de lo que ellos te van a hablar y enseñar, te va a catapultar a otra dimensión de gloria. Y lamentablemente lo que están a punto de decir o hablar es una revelación que nunca se ha escuchado o nunca se había recibido. Es siempre estas novedades de revelaciones. Gloria a Dios. Y por esa razón, gloria al que vive para siempre, como yo sé que estos predicadores de la gracia son así, yo busco, ¿verdad?, que este estudio lleve la gloria que le pertenece a la santa palabra de Dios y no a mis supuestas capacidades ministeriales o mi capacidad como hombre terrenal que soy. ¿Ve? Ya que la regla básica, y esto se supone que lo sepa todo predicador y maestro, ya que la regla fundamental de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Si usted no sabe lo que es la hermenéutica es una clase que se dan en los estudios bíblicos, la cual es el arte de interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Dios bendiga, aleluya, a nuestro hermano César Rizaduro Guerrero. Y repito, la regla de la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Es importante que como buenos estudiantes de la Biblia, que busquemos siempre el contexto del versículo. ¿Ve? Y buscar profundizarnos en el significado que está revelando ese versículo, para saber entonces cómo ese versículo o ese capítulo o esa enseñanza bíblica doctrinal se aplica a nuestras vidas en este tiempo moderno. Es importante que nosotros entendamos, mis queridos hermanos y hermanas, que existe lo que se llama un contexto literal de la palabra de Dios. Y también existe lo que es un contexto espiritual de la palabra de Dios. Si usted no sabe ¿qué me refiero cuando yo digo contexto? Bueno, el contexto es el conjunto de las circunstancias y las palabras que preceden y siguen después de una frase para determinar su verdadero significado. Se lo simplifico un poquito más. Es decir, que fulano dijo algo, pero para saber el verdadero significado del dicho del hermano,
se tiene que investigar estos dos pasos. Número uno, ¿qué había ocurrido en el momento cuando el hermano dijo lo que dijo? Y número dos, ¿cuál fue su pensamiento completo? Después de recopilar toda esa información, se sabrá el verdadero significado de los que habló el hermano. Eso se llama el contexto. El contexto literal de la palabra es el significado de la palabra que es en su sentido literal. En su sentido literal. Es decir, que tal y como lo dice, así mismo es. El contexto literal de la palabra es el significado de las palabras en su sentido literal. Un ejemplo, gloria al Señor, que podemos utilizar como un sentido literal de las Escrituras es cuando la Biblia dice: ameos los unos a los otros. Eso es un sentido literal. Eso es un concepto claro de la Biblia. Ahí no hay que buscarle la quinta pata al gato. Significa tal como dice. Ahora, hay un contexto espiritual. Y ese es el significado de las palabras en su sentido literal. Espiritual, perdón. Es sentido espiritual. Dios bendiga a John Sánchez Marín. Gloria al Señor. Una vez más repetimos, hermanos, gloria al Señor. Ahí está el número de la bendición, 787-358-8338. Una vez más repito, en la Biblia hay algo que se llama un contexto literal y hay un contexto espiritual, que es todo significado de la palabra en su sentido espiritual. Recordémonos algo, hermano, que la palabra del Señor tiene sus enseñanzas literales y tiene sus enseñanzas espirituales. Y también tú tienes que entender que detrás de las enseñanzas literales tienen aplicaciones espirituales. Por ejemplo, ¿verdad? Algo que usted puede, ¿verdad?, puede tomar como un poco cómico, ¿verdad? Dice la Biblia en Proverbios 30, verso 33. Mira cómo dice la Biblia en Proverbios 30, verso 33. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre. Eso es una interpretación literal. El que bate la leche, tarde o temprano sacará mantequilla. Y el que sigue sonando fuerte sus narices, soplando con fuerza, tarde o temprano va a sangrar esa nariz. Eso es un sentido literal. Pero vemos que el proverbista utiliza un hecho literal para encerrar en ella una enseñanza espiritual, para traer una aplicación espiritual. Así que en este estudio buscaremos traer el contexto de cada versículo que mencionaré en este estudio. Y la pregunta es, ¿cuál es la posición de Jesús acerca de la ley y acerca de la gracia? Vámonos para Mateo, capítulo 5. Si van conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 17. Porque una vez más repito, como yo dije en el principio, el propósito de la supergracia es nulificar con completo las exigencias del antiguo pacto, con el fin de no darle la libertad y la solidez que merece la obra santificadora del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Porque como ahora estamos en la gracia, no hay necesidad para santificarnos. Porque ya Cristo lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Dame tiempo. Ay, Dios mío.
Pero ¿qué es lo que dice Cristo acerca de la ley? En Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, mira cómo dice ahí. No penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y lo enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Habrá alguien que pueda alabar la gloria del Señor? Dios bendiga también la vida de Katy Rodríguez. Gloria al que vive para siempre. En este capítulo 5 de Mateo está lleno de muchas enseñanzas para los discípulos de Jesús. ¿Y por qué son enseñanzas para los discípulos de Jesús? Porque se sabe de la forma en cómo comienza el capítulo. Si tú vas a Mateo capítulo 5, versículos 1 y 2, ahí claramente dice, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Y abriendo sus bocas, les enseñaba diciendo. Y de ahí en adelante, lo que sigue es, ¿verdad?, las bienaventuranzas del Sermón del Monte y las enseñanzas de Cristo hacia sus discípulos. Y cuando llegamos a los versículos 17, vemos que Cristo entonces trae aclaraciones sobre su posición sobre la ley. Cuando se va al idioma del hebreo para ver el vocablo que Jesús utiliza en esa porción bíblica, nos damos de cuenta que Cristo se refiere a los primeros 5 libros de la ley, conocidos como el Pentateuco. Como el Pentateuco. Y es importante notar, hermanos y oyentes, que cuando Jesús está en la tierra, el Nuevo Testamento aún no había sido escrito. Por tanto, cuando el Nuevo Testamento se habla de la palabra de Dios, hace referencias al Antiguo Testamento y no al Nuevo Pacto. La única excepción a eso es cuando encontramos las palabras del apóstol Pedro, cuando hace referencia a una de las escrituras del apóstol Pablo, la cual está en 2 de Pedro capítulo 3 verso 15 al 16. Pero por lo general, cuando en el Nuevo Testamento se hace referencia a lo que es la palabra de Dios, se refiere al Antiguo Testamento, que nosotros en la Biblia conocemos. Pero para ellos en ese entonces era sencillamente la palabra de Dios. Recuerdan ellos
no tenían lo que nosotros tenemos aquí, que se llama Biblia. En aquellos tiempos, ellos tenían rollos. Digan conmigo, rollos. Hay que explicarle estas cosas a la gente, hermano, porque la gente se cree de lucha. Es como hay gente por ahí que cree que la Reina Valera es la única versión. Mira, hermano, la Reina Valera salió en este siglo. Aleluya, los primeros pergaminos españoles eran otras. Pero no vengo a traerte un estudio acerca de la bibliología. Vengo a hablarte de Jesús, la ley y la gracia. A Dios. Pero hay que explicarle estas cosas a la gente, hermano, porque la gente, ¿cuál es el problema con la gente? Es que no saben los contextos y las interpretaciones de la Biblia. Entonces, cuando se hace referencia a la palabra de Dios en su totalidad en el Nuevo Testamento, se está haciendo hincapié a lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Porque para ellos en ese entonces no había lo que nosotros llamamos Biblia. Ellos tenían rollos. Y ellos abrían esos rollos. Y en el rollo estaba escrita la palabra de Dios. Entonces, cuando Cristo habla de la ley, Él se refiere específicamente a la ley mosaica y a los profetas de Israel. Ahora, leemos nuevamente un poquito más lento esa escritura para escudriñarlo aquí junto a todos nosotros aquí en vivo. Mateo capítulo 5 verso 17 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La ley, en este texto, se refiere específicamente a la ley mosaica, las cuales son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Génesis hasta Deuteronomio. Y podemos ver claramente, dice la Biblia, Cristo mismo hablando, que en su primer advenimiento Él no vino para abrogar la ley o eliminar la ley o para nulificar la ley. Él llegó para cumplir la ley. Entonces, si Cristo vino para cumplir la ley, vale la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿cuál porción de la ley Él vino a cumplir? Ya que hay más de 600 mandamientos en toda la ley mosaica. Vamos a dejar que sea la Biblia que nos responda. Cuando tú vas al verso 18 de Mateo capítulo 5, dice: porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, por las mismas palabras de Cristo, podemos claramente interpretar, porque Él mismo lo está diciendo, que Él va a cumplir toda la ley. Tanto así que Él incluye todas las jotas y los tildes de la ley. Entonces, si Cristo llegó y solamente Él puede cumplir toda la ley a perfección,
Entonces seguimos con otra pregunta. Si Cristo cumplió toda la ley, entonces yo quedé libre de la ley. Porque si Cristo tomó lugar, mi lugar, en la ley, para ser sacrificado por mis pecados, me pregunto, ¿se llevó él también mi necesidad de cumplir la ley? Veamos a ver la posición de Cristo en las Escrituras. Vámonos al versículo 19. De manera, siento a mi Padre. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñen a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y si brincas al verso 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estudiando estos versículos dentro de su contexto, vemos que encierra en ella una doble enseñanza. Primeramente, nos enseña, mira hermano, lo que le estoy dando de ahora, tú tienes que pagarle los institutos para que te lo den, te lo estoy dando por gratis, por gracia. No te jala la gloria del Señor. Satayo tucumakai. Entonces prestan atención. Estudiando estos versículos dentro de su contexto, vemos que encierra en ella una doble enseñanza. Primeramente, nos enseña que Cristo es aquel el que hace y también enseña los mandamientos a perfección. Jesucristo es el grande, hermanos. Y Él es el que puede hacer los mandamientos y enseñar los mandamientos a perfección sin quebrantar ni tan siquiera unos de los mandamientos. Ahora recordemos, y esto lo tocaré con más adelante en el estudio con más profundidad, que Santiago dijo en Santiago capítulo 2 verso 10, porque cualquiera, siento acá para tu vaso, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Así que aquí, según la ley, no se puede fallar ni uno. Porque si fallamos, fallamos también en los más 600 mandamientos. Y aquí vemos que Jesús es aquel que puede hacer toda la ley y también enseñar toda la ley. Y segundo, según las Escrituras, vemos que Cristo, estamos viendo que Cristo exige también que sus discípulos hagan lo mismo. No lo está diciendo Xiomel Pérez, lo está diciendo Jesús. Miremos cómo Jesús lo dice en sus mismas palabras. Vámonos para Mateo capítulo 5 verso 19. De manera que si quebranten uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñen a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y él brinca en el verso 20 diciendo, pero os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis
en el reino de en el reino de los cielos. Tú tienes que entender que estos dos versículos van tomando de la mano. Y lo que Cristo le está mostrando en esa primera porción de su palabra, cuando él dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Lo que Cristo le está mostrando, señoras y señores, hermanos y hermanas, guerreros y guerreras, lo que Cristo le está mostrándole a sus discípulos era la hipocresía de los fariseos, dejándoles saber que los fariseos quebrantaban los mandamientos que ellos consideraban muy pequeños, y que Jesús, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, siendo él el dador de la ley y el cumplidor de la misma, y el que tiene el poder para exigir, Jesús no acepta esa postura como un comportamiento aceptable dentro de sus mismos discípulos. Por eso Jesús le decía: alabanza al Cordero del Señor, si vuestra justicia, ya yo perdí unos cuantos aquí, no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, si ustedes como mis discípulos no cambian esa conducta que se adoptó de los fariseos, de estar quebrantando esas leyes pequeñas, él dice con tanta firmeza a sus discípulos que no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ya que tenemos esta revelación escritural, aquí surge otra pregunta. ¿Cuál parte de la ley tengo que cumplir? ¿Cuál parte de la ley tengo que cumplir? Si es que a mí me toca una parte de la ley. No, es que las alabanzas no van a salir por ahí, hermana Elba Pedro, porque lamentablemente tenemos churros de sana doctrina que lo que son super gracias. ¿Cuántas alaban a Dios? Churros de disparatero que necesitan volver a los estudios bíblicos. Entonces, si Cristo le está diciéndole a sus discípulos: yo vine a cumplir la ley, pero también le exijo como mis discípulos cumplir mi ley. Porque si vuestra justicia no fueren mayor que lo de los escribas y los fariseos, suele que va a caer. Te estoy diciendo desde ahora: no entrará en nadie hacia el reino de los cielos. Entonces, si ya no está revelando las escrituras, siendo ella misma su propio intérprete, entonces, ¿cuál parte de la ley tengo que cumplir si a mí me toca alguna parte? Porque yo quiero hablarle con claridad con este estudio estos 3 puntos muy necesarios que lo de la supergracia no le dan mucha atención. Y es: ¿quién es Jesús? ¿Cuál es la posición de Jesús acerca de la ley mosaica? Y también de su gracia divina. Porque lamentablemente el movimiento de la supergracia nulifica, rompe las reglas de la ley y como ya no somos condenados por los rudimentos de la ley, porque como ya Cristo cumplió la ley y lo hizo una vez por todo, y más adelante profundizaré un poquito más en el estudio de todos estos asuntos, pero como introducción quería establecer como fundamento para que comprendamos por la luz de la palabra hacia dónde vamos con este estudio, y más importante, establecer como fundamento de estos asuntos, aleluya, pero también establecer la posición de Jesucristo, la
posición de Jesucristo acerca de la ley y de su santa gracia divina. Porque si Cristo es el que está haciendo y cumpliendo la ley a perfección, la pregunta sigue siendo, aleluya, ¿qué es lo que exige entonces Cristo de nosotros? ¿Qué es lo que exige Cristo de nosotros respecto a su ley? ¿O era solamente algo para Él? ¿O es algo que Él demanda también de sus discípulos y de sus siervos? ¿Y qué parte de la ley tengo que cumplir como discípulo de Cristo? Y le puedo decir, sin lugar a duda, que aquí Cristo está exigiendo a nosotros sus discípulos que la sigamos. Ahora, lo que le demostraremos por las Escrituras es cómo eso se aplica, esas verdades, según las Sagradas Escrituras, para que ustedes sepan, ¿verdad?, cómo defender su postura de santidad y su postura doctrinal en el Señor. Ahora, vamos a continuar, porque hay 2 o 3 que ya están sudando. Porque lamentablemente hay muchos por ahí que dicen ser de esa doctrina. Gloria al Señor, que está diciendo que ya la ley de Jehová no sirve. Porque ahora estamos en la gracia de Dios. ¡Cuidado! Porque Jesucristo en ningún momento está nulificando y abrogando su ley. Él la está introduciendo de una perspectiva distinta de cómo estaba en los tiempos de Moisés. ¿Y cómo tú sabes eso, Xiomel Pérez? Cuando tú sigues leyendo el capítulo. ¿Cuál es el problema de la gente? Es que la gente quiere sacar su doctrina y su enseñanza basado en un solo versículo. No, tú tienes que leer el capítulo completo. Vamos a leerlo. Desde el verso 17. Por si acaso si se han confundido unos cuantos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñan a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, mas cualquiera que los haga, mas cualquiera que los haga, mas cualquiera que los practica, mas cualquiera que los vive y los enseñe, se me fueron ahora. Este será llamado grande, ¿a dónde? En el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia, ahora no está diciendo, yo les revelé que yo vine a cumplir, yo les revelé que yo vine a vivir, pero también les digo a vosotros que si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces hay montones por ahí diciendo que ya la ley no importa. Sí, la ley importa, porque ahora en los versículos del 21 hacia adelante, ahora Jesucristo te está dejando entender cómo Él introduce la ley mosaica a su gracia divina. Mira cómo dice. Porque una vez más repito, sin lugar a duda, Cristo exige de nosotros que vivimos la ley. Ahora la pregunta es, ¿cómo Cristo quiere que nosotros la vivamos? ¿Cómo Cristo quiere que nosotros como sus discípulos la cumplimos? Mira como dice Mateo, capítulo 5, verso 21 hacia adelante. Oíste que fue dicho a los antiguos. Ahora Cristo está entrando en la ley mosaica. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ay, Dios mío. Vamos a detenernos aquí un poquito antes de continuar. ¿Cuál es más exigente? ¿Cuál es más exigente? ¿Matar o enojarte?
Porque según los dichos del antiguo, usted podía estar enojado con tu hermano, siempre y cuando usted no lo mataras, no serías culpable del juicio. Pero Cristo va más profundo. Ahora Cristo va más profundo. Ahora Cristo, aleluya, está introduciendo la ley como Él quiere que su ley se viva y se practica en la era de su gracia. Porque Él no vino a abrogar su ley. Él no vino a quitarla. Él vino a introducirla de la perspectiva según su gracia divina. Sí, según la ley mosaica. Dios mío. El que matara era culpable de juicio. Pero yo os digo que usted no tiene que llegar ni al acto a la muerte. Con nada más enojarte con tu hermano, ya tú eres culpable del juicio. A su nombre sea la gloria. Él atacó a la raíz del problema. Entonces, hermano, no cometen ese error nunca de decir que la ley del antiguo pacto no importa. Cuando la ley del antiguo pacto es nada más una sombra de lo que Cristo iba a introducir en su gracia divina. Y como sus discípulos, Él exige de nosotros que nosotros sigamos su ley. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Vamos a leer para entender el contexto literal, pero también la enseñanza espiritual que Jesús está aplicando a esa ley literal. Él está utilizando el significado literal de la ley y está aplicando un significado espiritual de esa ley. Lo está llevando a la vida espiritual, que se manifestará a través de hechos literales. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Por tanto, si trae tu ofrenda al altar y allí te recuerda que tu hermano tiene algo contra ti. Mira que Jesucristo nos dijo que si te acuerdas, si usted tiene algo contra su hermano. No. Él no dice si usted tiene algo contra su hermano, porque si usted tiene algo contra su hermano, el que carga con la raíz de amargura es usted. Pero él va más allá. Él dice, pero si te enteras que tu hermano se ha sentido ofendido por algo que has hecho tú, deje allí la ofrenda delante del altar, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ve y presenta tu ofrenda. En ningún lado usted ve en estos versículos Jesús quitando a la ley. Él está dándole una aplicación espiritual y más severa y más exigente de la ley mosaica. Porque no vino a abrogar ni quitarla, vino a cumplirla, y en cumplirla exigir también a sus discípulos que la vivan como Él la vive. Su catarabacaldarabasuita ley. Su nombre, gloria. Pero eso es lo que pasa cuando tenemos unos churros de neófitos en altares, en posiciones. Pero le damos gracias a Dios que todavía hay gente que aman a Dios, aman la palabra, lo enseñan correctamente. Entonces, este movimiento de la supergracia, ay santo, es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque el movimiento de la supergracia no le importa su vida de santificación ante la presencia de Cristo, según la práctica de las exigencias de la ley divina. Entonces, podemos ver que Cristo le dice, ahora ve, presenta tu ofrenda después que te has reconciliado. Y Él está diciendo, por tanto, si te acuerdas, ¿verdad?, de tu adversario, vete, arregla eso en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez haga algo así y le sea echado en la cárcel.
Y de cierto os digo que nada saldrá de allí hasta que pagues el último cuadrante. Vamos a continuar leyendo Mateo capítulo 5, para que tú veas que según el contexto, según el contexto de la Sagrada Escritura, sea literal o sea espiritual, es claro que Jesús no está quitando el antiguo pacto. Él está introduciendo al antiguo pacto en una aplicación espiritual al nuevo pacto. Eso es lo que Cristo hizo. Vamos a lo que dice Mateo capítulo 5 del verso 27 hacia adelante, 27 al 30. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál es más exigente? ¿Entrar en el acto del adulterio o codiciar a tu hermana en tu corazón? Ay, Dios mío, Jehová de mi alma. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Sé que te le ve que iba a sobar. Pero Cristo va más profundo. Usted ve que él está utilizando la ley, pero poniéndola una aplicación espiritual dentro de su gracia divina. Porque Cristo es la gracia y el cumplidor de la ley y el hacedor de la ley en su perfección. Su nombre es gloria. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿A dónde? En su corazón. ¿Cuántas alaban a Dios? Ahora, él no dice por ahí que tú andes con gringolas, aleluya, y tapándote los ojos por ahí. Pues, no. El problema no es mirar a una mujer o mirar a un varón, es mirarlo con ojos de codicia. Y ahí él dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es, gloria al Señor, que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y continúa Jesús en todo el capítulo 5 utilizando distintas leyes del Antiguo Testamento, como el divorcio, como el recasamiento, y él le pone su aplicación espiritual y literal para que se practique en la gracia. En ningún momento Cristo vino a romper la ley y sacar la ley divina para que la gente pueda decir que como Cristo, porque ese es el problema del movimiento de la supergracia. Porque ya que hemos analizado según el contexto de Mateo capítulo 5, donde en ningún momento estamos viendo a Jesús ni las Escrituras diciendo, aleluya, que el Antiguo Testamento no tiene lugar en el Nuevo Pacto, hermano, eso es un error. El Nuevo Pacto es un complemento del Antiguo Testamento. No penséis que no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pero según el movimiento de la supergracia, ellos utilizan este mismo versículo. Hay una razón por la cual te estoy utilizando estos versículos, porque ellos mismos utilizan Mateo 5:17 para fomentar sus pensamientos de que la gracia, aleluya, anuló por completo, aquí, escúchame bien lo que le voy a decir, anuló por completo la ley de Dios. Aquí el término importante es por completo. ¿Ve?
Pero ellos ignoran los versículos que le siguen después del versículo 17 de Mateo capítulo 5. ¿Ve? Ellos te leen, aleluya, no es que Cristo vino a cumplir, y como ya Cristo cumplió, no hay que vivir, aleluya, fuera del pecado, no hay que vivir una vida santificada, no hay que vivir, aleluya, arrepintiéndonos, aleluya, gloria que vive para siempre, porque salvo siempre salvo, y cuanta cosa que ellos inventan de la supergracia, pero en ningún momento Cristo está diciendo eso. Cristo dijo, yo vine a cumplir, pero de cierto te digo, aleluya, que después que yo cumpla, yo quiero que ninguno de ustedes, basura bacay, quebranten mi palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Y sacan textos fuera de contexto para poner sus propios pretextos, hermano, agarrando versículos como ellos lo quieren manejar conforme a su propia manera para seguir conviviendo y haciendo cuanta diablura que hay. Aleluya, no teniendo en consideración, gloria al Señor, de que la ley de Dios desde el principio hasta hoy tiene su lugar dentro de la doctrina santa de la iglesia. Entonces Cristo sí demuestra que la ley sí se tiene que cumplir. Y como discípulos en Cristo tenemos que seguir la justicia de Jesús. Porque ¿qué fue lo que enseñó Jesucristo en Mateo capítulo 16, verso 24? Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, para la carne, sí es difícil. Pero en Cristo, sí se puede. Ya que todo se puede en Cristo, que me fortalece. Entonces, como Cristo demuestra que la ley sí se tiene que cumplir, entonces, ¿cuál parte de la ley tengo que cumplir si es que a mí me toca una parte? Tú tienes que entender que cuando Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, Él está hablando del Pentateuco, de Génesis hasta Deuteronomio. Y cuando Él dice, o los profetas, Él habla de Josué hasta Malaquías. Entonces la pregunta es, porque me voy. La pregunta es, entonces, ¿qué parte de la ley yo tengo que cumplir? Como un preámbulo al estudio de la semana que viene, si Cristo no ha venido. La ley está dividida en tres partes. Repito una vez más. La ley está dividida en tres partes. Y dos partes fueron cambiando con el tiempo. Mientras una de esas partes nunca han cambiado y nunca va a cambiar. Interesante, ¿verdad? Saber que dentro de la ley mosaica hay tres partes de la ley divina. Y de esas tres partes, dos de ellas se iban modificando durante la historia de Israel. Y a la medida que pasaba el tiempo, se iba modificando dos partes de la ley divina. Cuando se introduce la ley a Moisés, el pueblo de Israel estaba fundamentada según esos preceptos y rudimentos.
Cuando entra ahora en la era de los reyes, David, Salomón y los demás, hubo otras modificaciones entre esas dos partes de la ley mosaica. Después del cautiverio a Babilonia, en el exilio, cuando ya llegan a su tierra para crear el templo y las murallas, hubo otras modificaciones a esas mismas dos partes de la ley de Moisés. Y cuando entras en el Nuevo Testamento, hubo otras modificaciones. Pero entre esas tres partes de la ley mosaica, hay una que desde que se introdujo hasta el día de hoy, no ha cambiado y nunca cambiará. Y esas tres partes se los introduzco en la próxima programación. Dios me lo bendiga a todos los hermanos y a todas las hermanas en esta maravillosa mañana. Gloria al Señor. Aleluya, que se está gozando. Gloria al Señor. Aleluya. Con este tema, doctrinas peligrosas, la supergracia. ¿Cuál es la posición de Jesús acerca de su ley y acerca de su gracia divina? Queremos saludar, aleluya, a nuestro hermano Juan Camayo que está por ahí, nuestra hermana Elba Pedro, gloria al Señor, nuestro hermano Manuel Valle, Héctor Aliceas, gloria al Señor, aleluya, Efraín Caraballo, aleluya, amigo, gloria al Señor, fiel, aleluya, aleluya, oyente de cada uno de los programadores, nuestro hermano Rich, aleluya, para adelante, gloria al Señor, aleluya, y unos cuantos más que tuvieron ahí, César, aleluya, y otros más gozándose, hermano, gloria al Señor, aleluya. Aquí lo más importante, alabado sea Dios, es que nosotros comprendamos la palabra para no ser confundidos, gloria al Señor. En la semana que viene, aleluya, si Dios así lo permite, le introduzco, ¿verdad?, esas tres divisiones de la ley mosaica. Y vamos a romper cada una de esas divisiones según la ley de la palabra, cómo las dos se modificaron, ¿verdad?, de las tres partes. Y la una de ellas que sigue intacta, aleluya, desde el principio hasta hoy. Lo hablaremos al final para culminar con esta serie de estudios bajo el tema doctrinas peligrosas, la supergracia. Gloria al que vive para siempre. Aleluya, hermanos, alabado sea Dios. Nosotros somos un pueblo que creemos, aleluya, de que hay que andar como Cristo anduvo, hay que respetar como Cristo enseñó las cosas. Alabado sea Dios y respetar, gloria al Señor, la veracidad de las Escrituras, porque en ella, dijo Jesús, solo que dan testimonio de mí y en ella es donde está la vida eterna. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Yo sé que habían vidas ahí gozándose en la presencia del Señor, como nuestro hermano Efraín Olivero, Efraín Palante Guerrero, alabado sea Dios, y otras vidas más, gloria al Señor, aleluya, que estuvieron ahí expresando sus alabanzas, aleluya. Saraí García, gloria al Señor, Saraí Palante, gloria al Señor, nos gozamos que están ahí en el chat, aleluya, alabando y glorificando al Señor, aleluya, y otras más vidas, ¿verdad? Aleluya, que expresaron sus necesidades, aleluya. Una vez más repetimos, hermano, el número de la bendición, 787-358-8338, ahí está el número de la bendición, aleluya. Texten los hermanos, llamen los hermanos, expresan su necesidad y están ahí dispuestos para orar por usted. Gloria al que vive para siempre. Y como siempre decimos, si habrá una vida, ¿verdad?, que se siente lejos de la presencia, que se siente lejos de la verdad de Dios, que se siente lejos, gloria al Señor, de la veracidad de las sanas doctrinas, gloria al que vive para siempre, y tiene ese deseo de volver a los pies de maestros, renovar tus votos, hoy es el día aceptable, hoy es la hora, gloria al Señor, para que vuelva a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, su Señor, su Salvador, aleluya, y para que siga hacia adelante caminando en Dios, aleluya. Yo sé que en la carne es difícil, pero Cristo dijo, el Espíritu siempre está presto para ayudarnos y a guiarnos a toda verdad y a toda justicia. ¿Cuánto bendicen al que vive para siempre? Aleluya. Siguen orando por este servidor, siguen orando por mi amada esposa Yajaira Lee Pérez, gloria al Señor, aleluya, para que las más vidas puedan seguir siendo altamente edificados por la verdad de las Escrituras, no inventos de hombre, no monerías de hombre, no perdera de tiempo de los hombres. Mira, hermanos, aleluya, lamentablemente, gloria al Señor, en esta altura, aleluya, hay que proteger nuestros oídos, hay que proteger nuestros corazones y entender, lamentablemente, no a todo el mundo se puede escuchar, aleluya. Hay que escuchar gente que van a respetar la veracidad de la palabra y sobre todo que son testimonios
de la verdad de la palabra. ¿Cuántos pueden alabar la grandeza del Señor? Aleluya. Dalini Navarro, Dios te bendiga mucho, gloria al Señor, y todos los hermanos que están ahí, compartan, hermano, gloria al Señor. Desde hoy arrancamos, ¿verdad? Y siempre y cuando, ¿verdad?, no haya, ¿verdad?, programadores especiales que vengan del presidente, gloria al Señor, de esta emisora, seguiremos con esta serie de estudios de doctrinas peligrosas, gloria al Señor, y vamos a estar indagando, aleluya, ¿verdad?, en los conceptos falsos de la supergracia y el concepto bíblico que Jesús sí plantó en su posición acerca de su ley y acerca de su gracia divina. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo nunca vino a quitar la ley ni a abrogar la ley, sino a introducirlas, aleluya, con un concepto espiritual. Alabado sea Dios en su gracia divina. Recuérdase que la gracia nunca anula la ley, sino que la gracia complementa la ley de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Y con la semana le voy a hablar, gloria al Señor, aleluya, cuál parte de la ley divina, aleluya, introducida en el tiempo de la gracia de esta dispensación, nosotros tenemos que seguir. ¿Cuánto bendicen al Señor? Alabado sea Dios. Vamos así a orar, gloria al Señor, cubrir a todos en nuestras oraciones, gloria al Señor, cada necesidad, aleluya, alabado sea Dios, personas que tuvieron presente y los que no están presentes y que se tuvieron que ir, cubrirlos, aleluya, y así despedirnos de la presencia de Dios, pero nunca de la emisora, perdón, pero nunca de su santa presencia. Vamos a clamar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque sabemos que en ti, Cristo, está la verdad, está la vida y está el camino, que tú eres la gracia divina de Dios, la imagen del Dios invisible dado para los hombres. Y te pedimos, mi Señor, que tú sigues ayudándonos a mis hermanos a entender la verdad de las Escrituras. Padre mío, porque hay muchas doctrinas locas, peligrosas, dañinas que se están levantando de ambos lados del pasillo, tanto de los extremos de la supersantidad como también los extremos de la supergracia. Aleluya, que no han traído y no han respetado los balances correctos que ya tú has establecido por medio del nuevo pacto que tú abriste para nosotros. No fue Pablo, no fue Juan, no fue Jacobo, no fue Pedro, no fue ninguno de los apóstoles y los discípulos que le abrieron paso a ese nuevo pacto. Tú fuiste, mi Cristo. Y como tú fuiste el que abriste paso a ese nuevo pacto, tú eres el que tiene el poder y el derecho para exigir lo que nosotros tenemos que vivir entre ese pacto. Padre mío, Señor, santifica al que necesita santificación, limpia al que necesita limpieza, perdona al que está buscando perdón, aleluya, restaure al que busca restauración, liberte el que necesita liberación, milagros creativos para aquellos en necesidad de un milagro de urgencia, Padre mío, y sobre todas las cosas que tu palabra, esa semilla buena, papito, Dios mío, que es sembrada en los corazones de los oyentes, que el diablo, que los demonios, que los afán de la vida, ni las riquezas del mundo, saquen, Dios mío, esa buena semilla de sus corazones, sino que puedan ser buena tierra fértil, para permitir que esa semilla broten en ellos un fruto de 100 por 1 y pueden ser árboles frondosos, plantados en el templo de Papá. Padre mío, Jehová de mi gloria, Señor, protege a cada uno. Sigue bendiciendo cada programador, sigue bendiciendo la obra, aleluya, ministerial de Efesios 5:16 y cada uno de los ministerios distintos en cada uno de sus pueblos. Sigue bendiciéndolos, sigue abriéndoles puertas, sigue añadiéndoles, aleluya, conocimiento, virtud, poder. Alabado sea Dios, abriendo puertas, haciendo cosas maravillosas a través de ellos para gloria y honra de tu nombre. Y te doy gracias, papá, que todavía hay 7,000 que no se van a doblar ante las falsas y peligrosas doctrinas que ha estado invadiendo cada congregación que le abre sus puertas. Pero nosotros somos de aquellos que decimos a los voces extraños no oiremos, solos oímos la voz de nuestro buen pastor llamado Jesucristo. Recibe gloria, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Y los hermanos dicen amén y amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Dios me lo bendiga, hermanitas. Gloria al Señor. Este es tu hermano evangelista Xiomel Pérez, por la gracia del Señor, con su programación Antorchas que alumbramos con la verdad. Gloria al Señor. Sigue respaldando cada uno de los cultos, sigue respaldando cada uno de los programadores. Alabado sea el nombre del Señor, para que así la palabra de Dios siga edificando cada oyente y pueden seguir creciendo de gracia, de gloria y en poder. Gloria al Señor Jesucristo, alabado sea Dios. Siguen orando por mi persona y por mi esposa, y nosotros seguiremos orando por cada uno de vosotros.